Bienvenidos chicos y chicas a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a dibujar el pelo, por eso tenemos aquí una muñequita que no tiene todavía el pelo puesto. Para empezar, el primer paso que tenemos que hacer es súper sencillo y es el que ya tengo hecho, que es hacer la cabeza sin el pelo, que hay casos en el que no haría falta hacer el pelo y por eso también os lo hago, porque este puede ser un ejemplo. Pero si os acordáis del vídeo de la estructura donde yo hacía la circunferencia y la cara del triángulo, ya tendríamos esto hecho y no había ningún problema, simplemente tendríamos que continuar la línea y ya lo tendríamos hecho. Por eso ya lo tengo hecho, porque sería súper fácil realizar este primer paso, que sería dibujar la muñeca sin pelo. Una vez que tenemos ya este paso, el segundo es dibujar el pelo. Os voy a poner diferentes ejemplos, pero en este primero vamos a hacer el más normal o el más sencillo, que es para mí, que es el hacer una chica con el pelo liso. Entonces, lo que tenemos que hacer es, vamos a hacerla como que la llegas hasta aquí, y es súper sencillo. Vamos a poner el pelo. En el caso de estar calva, cuando tienes pelo, pues hay un pequeño volumen en la parte superior. Entonces subimos la parte de arriba. También depende del tipo de persona, quizás tiene más pelo por aquí o tiene menos, pero bueno, yo voy a decir como que lo tiene recto. Y vamos a ponerla como que tiene un flequillo hacia un lado, por ejemplo. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Tendríamos que borrar la parte que nos sobra y aquí tendríamos la chica con el pelo. Ya estaría dibujado el pelo. Ahora lo que tenemos que hacer es repasarlo de color negro. Quitamos el rojo y ya tendríamos a nuestra muñequita con el pelo dibujado. Bien, ahora ¿cómo coloreamos el pelo? Bien, muy sencillo, hay tres partes. La primera parte es el tono del pelo, es decir, si por ejemplo lo tiene castaño, simplemente yo voy a hacer una capa que tan solo es de color castaño. En el caso de que estéis dibujando también de forma a mano, daría también un poco igual, ya que sería bastante parecido, es decir, vosotros también empezaréis a dibujar con el pelo normal, es decir, con una sola capa. Vamos a colorearlo así. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de que esta chica no sé, tiene por ejemplo la parte de arriba más oscura? En este caso lo que vamos a hacer es con el aerógrafo simplemente lo difuminamos un poquito y ya tendríamos claramente diferenciado que normalmente la raíz es más oscura que la punta. En el caso de que no sea así, pues simplemente lo quitamos y ya estaría. Paso número 2 que tenemos que hacer cuando dibujamos un pelo. Y como su nombre indica, hay que hacer pelos. Por lo tanto, de un color más oscuro o más claro, a vuestro gusto, vamos a dibujar. Yo uso el lápiz 2B, el tipo de textura, pero creo que os recomiendo que sea un tipo de lápiz que no tenga una textura muy marcada, que no sea muy pastel, pero un poquito sí, por ejemplo esta. Y lo que vamos a ir haciendo es marcar las zonas donde haya una línea que nos pueda ser importante. Os recuerdo que yo lo estoy haciendo a mi manera, a cómo lo hago yo, que entiendo que vosotros pues tendréis vuestras formas de dibujar y de hacer. Pero por ejemplo, este sería un ejemplo. Bien, ya tendríamos hecha la parte de las líneas. Tampoco sin exceder, a mí no me gusta poner mucho, pero bueno, esto ya es para gustos. La segunda parte, las sombras. Esto es la segunda capa que tenemos que tener. En el caso de las sombras, me gusta que haya a veces dos, a veces un tipo de sombra. Por ejemplo, obviamente hay una sombra, siempre tenemos un velo hacia adelante y otro hacia atrás, por lo que habrá dos tipos de sombra. No vamos a marcarlo tanto, un poquito, así. Por ejemplo, por aquí también hay un poco de sombra. Es ir marcándonos sombras. Aquí también hay otra y aquí habría otra. Estas serían quizás las sombras más vistas y las que más llamarían la atención. En mi caso, por ejemplo, igual no quiero poner más, pero podríamos poner una capa más donde podríamos más sombra, por ejemplo aquí, es decir, como duplicarlo, para que esto pues resalte más, ¿vale? Ya os lo digo, si queréis, si no, no. En este caso las voy a quitar.
Y el tercer paso, que es el último de todos, es el brillo. Es decir, que ahora tenemos que ponerle con un color más claro un pequeño brillo. El brillo tenéis que ser muy listos y siempre va en una dirección. Por ejemplo, ahora que he hecho esto así, si va así, siempre todo el pelo va a ir en una dirección. Lo mismo ocurre aquí. Incluso lo podéis hacer así y ya quedaría bien. Yo hago como líneas, que es lo que estaba haciendo, pero incluso así os podría quedar bien, y lo único que tendréis que hacer luego es ir borrando algunas zonas donde no queréis pues que haya brillos. Por ejemplo, normalmente donde hay obviamente donde hay sombras no habrá brillos. Y por ejemplo, yo a veces pues le doy un brillo un poquito más marcado para que quede mejor. Entonces ahora lo que yo suelo hacer con la goma, o a veces al momento, es darle como la marca de como del pelo, como que hay algunos pelos que no tienen tanto brillo, entonces lo voy marcando un poquito, tampoco sin exceder, pero sí que es cierto que puede quedar bastante resultado. Y ya tendríamos hecho el pelo. Sí que es cierto que para resaltar algunas veces le hago un pequeño brillo al exterior, que también lo hago con la cara, donde va a resaltar muchísimo más nuestro peinado. Esto lo suelo hacer a veces. Como veis, el resultado queda bastante bien y creo que es bastante resultón, pero ya a vuestro gusto. Vamos a hacer otro tipo de peinado, que es el pelo rizado. Hay dos, el ondulado y el rizado. El ondulado sería bastante parecido al liso, solo que en este caso pues tendríamos que hacer unas pequeñas ondulaciones. Obviamente habría más volumen en el pelo. Y bueno, vamos a dejarlo más o menos así. Importante, que es bastante importante, las puntas en este caso tienen que estar bastante finas. No me vale con que, o sea, en este caso porque lo he hecho un poco rápido, pero tendría que estar todo súper fino para que quede pues muy bien. Y deberíamos de repetir lo mismo. Sí que es cierto que algunos brillos pues es importante marcarlos, pero otros pues si queréis podéis difuminarlo. Eso ya también a vuestro gusto, como vosotros os sintáis más cómodos. Y en este caso es ir haciendo primero de todo ondulaciones, pero muy a lo loco. Ir siempre en plan a cada lado, ¿vale? Y marcando las zonas. Se nos quedan algunos pelos bastante lisados y eso está bastante bien. Una vez que lo tenemos ya coloreado entero, lo que vamos a hacer es igual que antes, pero en este caso va a cambiar algo. Y es que ahora va a haber sombras y va a haber luces, pero como el pelo está muy rizado, simplemente vamos a seguir la técnica que he seguido haciendo ahora. Es decir, vamos a seguir haciendo espirales en todo el pelo. ¿Qué diferencia habría entre el pelo corto? La única diferencia que hay es esta. Si yo dibujo a alguien con el pelo corto, vamos a ponerlo así, ¿vale? Sería todo igual, solo que en este caso
en vez de hacer pelos muy largos, obviamente este tipo de personas no tienen el pelo largo hasta aquí, sino que son más cortos los pelos. Es decir, yo no puedo hacer un pelo súper largo porque realmente no lo tiene así. Igual empieza aquí y acaba antes. Es decir, hay que hacer pelos más cortos, ¿vale? El paso 2, que es el de hacer los pelos, tiene que ser más cortos. Por lo demás, pues todo igual. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho y acordaros de darle like si os ha gustado y de suscribiros, porque muy pronto pues haré más vídeos como estos que sé que os gustan mucho y nos vemos muy pronto. Adiós.